Ok. Y esta noche, en la clase de esta noche, vamos a continuar con la segunda parte del pacto mosaico en el Be'ar Sinai, en el monte del Sinai. En la primera parte estuvimos viendo la vida de Moshe Rabenu, de Moisés, como se conoce en el mundo occidental. Y estuvimos viendo el significado profundo de lo que representa Moshe para el pueblo de Israel, pero también como esa sombra profética de Mashiach o del ungido del Salvador del pueblo de Israel y de la humanidad. Y cómo Moshe trae el código, el símbolo del agua, ¿sí? Y también trae el código del símbolo de Mashiach o de la salvación. Es decir, que nos está enseñando, nos está mostrando todo un proceso que debemos realizar dentro de nuestras almas, desde la misma Teshuvah, desde la misma Bidme, que es el acto de inmersión, y la Teshuvah como proceso de arrepentimiento, para poder empezar a subir, ¿no? a los niveles más altos de la sabiduría. Subir a la montaña significa interiorizarnos dentro de los niveles más profundos del alma, sondear, conocer las dimensiones del alma y esa estructura con la cual el alma fue creada por parte de Elohim. Y es a través del ascenso de la montaña, de esa interiorización de conciencia, que alcanzamos a recibir la Ketubá, ese acto de compromiso con el Eterno, recibir entonces las piedras del pacto. Esta restauración representa recibir los 10 fundamentos, los 10 sefirots, con los cuales son las 10 dimensiones de las cuales está creada el alma humana, el alma del Adán, del cual somos nosotros venidos. Entonces hemos estado viendo todo este proceso de restauración desde la salida de Adán en el Gan Eden, en el paraíso, y después el proceso que vivió Noah o Noé, en ese proceso de restauración, de refrendar el pacto. Luego continuamos con el proceso de restauración a través de Abraham Avinu, de nuestro patriarca Abraham, y ahora entramos entonces al pacto mosaico. Ya vamos a llegar entonces acá, después de haber visto en la primera parte la historia de Moshe, de todo lo que él vivió, de todo el proceso que él tuvo que experimentar, de todo el aprendizaje y de todo el proceso de restauración que tuvo que hacer dentro de él, que hizo el Eterno dentro de él, que fue guiado por la mano poderosa del Eterno, que el Eterno puso sus malajines al servicio de ese propósito, y cómo Moshe entonces se convierte en el líder del pueblo de Israel, y contra todo pronóstico y contra todas las leyes naturales de ese mundo, Moshe, tomado de la mano de la diestra del Eterno, y con actos prodigiosos saca al pueblo de Israel, que estaba esclavizado en Misraim, en Egipto, y el cual el pueblo de Israel había alcanzado más bajos a nivel de la espiritualidad. Ok. Entonces, viene el llamado que hace Yahweh a Moshe. Ya hemos visto que en la clase pasada que Moshe se había sentado por último en las tierras de Midian, en las tierras de Rauel, o Yitro, también conocido bíblicamente. Su suegro se casó con Sífora, tuvo 2 hijos, uno de ellos Gerson, y estando ahí, después de 40 años de convertirse, de pasar de ser un príncipe de Egipto a convertirse en un pastor de ovejas, el Eterno lo llama. En el libro de Shemó, o libro de Éxodo, capítulo 3, versículo 2-4, vemos este relato que encontramos en el libro de Yashar, capítulo 79, versículo 1-3. Dice: y en esos días Moshe estaba dando de comer al rebaño de Reuel, el Midianín, su suegro, más allá del desierto del Sin. Y la caña que él tomó de su suegro estaba en su mano.
Recordemos que en la clase pasada estuvimos viendo la caña que tenía inscrito el nombre de Hashem, una caña que había sido sembrada en el huerto del jardín, como dice el libro de Yazar, que pasó por manos de Adán, que pasó por manos de Noah, de Sem, de Abraham, de todos los patriarcas, y llegó a manos de Moshe. Con esta caña, Moshe entonces iba a hacer grandes prodigios y grandes señales ante los ojos del pueblo israelí y de las demás naciones. Y sucedió un día que un corderito de los carneros se apartó del rebaño. Este corderito está representando proféticamente a la casa de Israel, a la casa de Efraín. Cómo estas 10 tribus se separan del resto del rebaño del pueblo de Israel. Dice que Moshe lo persiguió y llegó al monte del Todopoderoso, al Horeb. Así se conocía este monte, que queda en la península del Sinai, en el extremo de la península del Sinai, es donde se conoce como Arabia en el día de hoy. Esta es la montaña que humea y que sale fuego, ¿no? Es un volcán apagado actualmente. Eso desde el punto de vista literal. Desde el punto de vista de los niveles más profundos de la Torah, del nivel Sof, esto significa la montaña, subir la montaña significa ir a los niveles más profundos de la Torah. Ahora los vamos a ver. Y cuando él vino a Horeb, Yahweh se le apareció allí en una zarza. Y él encontró la zarza quemándose con fuego, pero el fuego no tenía poder sobre la zarza para consumirlo. Bueno, acá estamos viendo que cuando Moshe estuvo en el monte, tuvo una visión. Y en esa visión, entonces vio una zarza que ardía bajo fuego, pero que ella no se consumía. La zarza es un arbusto, está representando el árbol de la vida, los 10 sefirot del Eterno, y el fuego está representando la Ruach HaKadosh, o el Espíritu de Santidad del Eterno, que está haciendo el proceso de purificación y que a la vez está haciendo el proceso de encendido del árbol de la vida, ¿sí? Es decir, que él estaba teniendo una visión de sí mismo, de su neshama, de su alma, cómo todas sus dimensiones internas se estaban encendiendo a través de la Ruach, del Espíritu de Santidad del Eterno, y estaba haciéndose ese proceso de rectificación, de restauración, de regeneración en términos de las mesorá evangélicas, de la Ruach HaKadosh. ¿Sí? Entonces Moshe sale con la misión de ir al faraón, al Paro, a Misraim, a pedir que permitiera dejar salir al pueblo de Israel para que adorara al Eterno en el desierto, para celebrar Shabbat, que fue el primer Shabbat que se pidió. Pero ya conocemos la historia de que el corazón del faraón se endureció, y a pesar de las advertencias, de las múltiples idas y venidas de Moshe y Aarón, el faraón se encrudeció más en esclavizar y llevó más cargas pesadas al pueblo de Israel. Entonces se dieron las 10 plagas, como ya lo conocemos, y así fue como al final el faraón tuvo que dejar ir al pueblo de Israel. Después vimos la salida del pueblo de Israel, del milagroso paso por el mar de Cañas, cuando Moshe Rabenu, con su vara, con la diestra del Eterno, abre el mar de Cañas y puede pasar el pueblo de Israel. Ahí también vemos cuando el mar se cierra y desaparece el ejército del faraón. Bueno, vamos a avanzar un poco más de esa historia. Vemos en el libro de Éxodo 19:1-2, cómo dice que en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto del Sinaí. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto del Sinai. La palabra desierto en hebreo es Bamidbar, pero no es un desierto de piedras y arena, ¿no? La palabra Bamidbar es como una especie de llanura, donde hay pastos muy bajos,
y que permite el pastoreo de cabras y de ovejas. Dice que acamparon en el desierto y acampó allí Israel delante del monte Oreb. La palabra Sinai está compuesta por las letras de la Samej, la Yud, la Nun y la Yud. Estas letras tienen un valor gemátrico de 130. Lo mismo que la palabra Sulam, que significa escalera, del sueño de Jacob Avinu, también tiene un valor de 130. Es decir que Sinai, desde el nivel de Rash, que es el tercer nivel de la Torá, desde el nivel simbólico, tiene el mismo valor de la escalera de Jacob. Es decir que aquí hay dos paralelos, dos similitudes. Tal como el pueblo de Israel estuvo en el Sinai, al pie de la montaña del Oreb, donde se entregó la Torá, es similar a la escalera que vio Jacob Avinu, donde vio en su sueño que subían y bajaban los malajines y les servían. En el libro de Gálatas, en el capítulo 4, el versículo 25, vamos a ver lo siguiente. Dice así: Agar es monte Sinai en Arabia. Ella corresponde a la Jerusalén actual, pues ella junto con sus hijos sirve como esclava. Pero aquí está hablando, aquí está haciendo un midrash, está hablando la alegoría de Sara y Agar, está haciendo Pablo, dice, voy a ir un poco más atrás al 21, dice, sí, díganme, ¿quieren estar en sujeción al sistema que resulta de pervertir la Torá en legalismos, o sea, los mandamientos de hombres? ¿O no oyen lo que la misma Torá dice? Que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y otro de la libre. El de la esclava nació bajo las capacidades limitadas de los seres humanos, mas el del libre nació bajo el poder de Yahweh de hacer milagros cumpliendo su promesa. Ahora bien, para hacer un midrash sobre estas cosas, es decir, para hacer una comparación exegética acá, para hacer una comparación de interpretación. Uno es del monte del Sinaí que engendra hijos para esclavitud, este es el de Agar. Agar es el monte del Sinaí en Arabia. Ella corresponde a Jerusalén actual, pues ella junto con sus hijos sirve como esclava. Mas la Jerusalén de lo alto es libre y ella es nuestra madre. Entonces aquí tenemos dos representaciones. Está el monte del Sinaí, en el símbolo de Agar, la madre de Ismael, que fue la sierva con la cual Abraham Avinu tuvo su primer hijo. Y la cima del monte Oreb representa la Jerusalén celestial, ¿sí? En este caso a Sara, la esposa de Abraham, de la cual tiene el hijo de la promesa, a Isaac. Y vemos en el libro, entonces, acá de Gálatas, cómo nos está hablando desde el Midrash, desde el nivel de Rash, también otra manera de interpretar lo que es el monte del Sinai, en la llanura del Sinai o el Bamidbar del Sinai y el monte Oreb, ¿sí? O la montaña. Entonces, una cosa es estar en la base de la montaña, en el Bamidbar, en la llanura, que significa estar en la esclavitud. Significa el mundo del pecado, el mundo de los deseos, el mundo de la confusión, el mundo de la duda, el mundo del ego, el mundo de los antivalores, de los clipots. Eso representa estar en el Bamidbar o en el desierto del Sinai. Y el alto de la montaña, el monte Oreb, la cima de la montaña, entonces está representando los valores, que son todos los midot de la Sefirot, entre ellos la bondad, la misericordia, la belleza, etc. Pero también está representando lo más alto del alma, el nivel más profundo del alma en cuanto a la sabiduría secreta. Representa la Torá, representa las instrucciones, representa los estamentos del Eterno, representa el camino justo y recto.
también está representando a Mashiach. Entonces hay un proceso. O nos quedamos en la base de la montaña y observamos desde abajo lo alto de la montaña, o tomamos la decisión de la mano del Eterno, de la mano de Mashiach, de ascender la montaña. Entonces Hashem llama a Moshe a subir al monte. Esto lo encontramos en el libro de Shemot, Éxodo 19:1-6. Vamos a ver desde el punto de vista del Derash, desde el tercer nivel de la Torah, y desde el nivel Sop, cuarto nivel, qué significa ascender la montaña. La Torah tiene 4 niveles. Esos niveles se le conocen como pardes. Pardes es el acrónimo. La P, la Resh, la Dale y la Sof. ¿Sí? Entonces, son las iniciales de Peshach, que significa nivel literal, o el nivel llano. Es el nivel del Sinai. Es el nivel más básico. Es el nivel de los instintos. Es el nivel que corresponde al cuerpo físico. Tenemos el nivel Remes, que es el segundo nivel, corresponde al nivel de las parábolas, al nivel alegórico. En este era el lenguaje que Yahshua le hablaba al pueblo de Israel, a los dispersos, y en el cual los discípulos decían: maestro, ¿tú por qué le hablas al pueblo en parábolas y a nosotros nos hablas directamente las cosas? Entonces, este es el segundo nivel de entendimiento de la Torá, y corresponde a las emociones humanas y corresponde a la Ruach, que es el segundo nivel del alma. ¿Sí? Aquí es donde se forma el alma, que es la Yetzirah, es donde se forma el alma. Ese es el segundo nivel. O nos quedamos en el primer nivel literal y contamos y entendemos las historias de la Torah tal como las vemos literalmente o las entendemos. O pasamos al segundo nivel, que es un nivel un poco más avanzado, que es el nivel de las parábolas, de las cuales ya nos está insinuando un mensaje, ¿sí? Nos está dando a entender un poco más adelante con respecto a cómo se aplican los mandamientos, para cuál es el propósito de la Torah, etcétera, etcétera. Pero después pasamos a un nivel de Rash, que es el nivel de los símbolos, ¿sí? Este es el nivel del Midrash, que es el nivel ya donde el pensamiento avanza. Estamos hablando del nivel intelectivo, estamos hablando del nivel de la razón, pero también de la inteligencia. Entonces, nos está diciendo que tenemos que ya en este nivel, nos está llamando a ver la Torah desde un punto de vista inteligente, no desde un punto de vista instintivo ni emocional, sino inteligente, donde cuestionamos, reflexionamos, analizamos, hacemos un proceso cognitivo muy importante, y entonces estamos ascendiendo la montaña. Y el nivel Sot es el nivel secreto, es el nivel más profundo, es el nivel de la revelación, es el nivel más profundo del alma. Este es el nivel que tiene que ver con el asilut, es el nivel que tiene que ver con las emanaciones del Eterno, las revelaciones en los sueños. Es el nivel donde se recibe revelación a través de un proceso de técnicas meditativas muy sabias del pueblo Israel, desde los tiempos de Noé, de Shem, de los tiempos de Abraham, de los patriarcas, de los profetas. Estos niveles los vamos a conocer, ¿sí? Vemos cómo en el nivel Sod está representado por un águila, el nivel de Erash por la cabeza de un león, el nivel Remes por la cabeza de un hombre, y el nivel Pesa por el toro o el buey, que es el nivel del ciervo, el ciervo. En el Salmo 91:4 dice así: pues te cubrirá con sus plumas y bajo sus alas hallarás refugio. Aquí nos están hablando de un nivel de Erash, porque nos está hablando de unos símbolos, porque nos preguntaríamos, ¿cómo así? ¿Es que el Eterno tiene plumas como un ave? Ya sabemos que el Eterno no tiene forma ni tiene plumas de ave. Entonces nos está hablando desde un nivel ya de Erash simbólico, inclusive desde un Remes como parábola, pero pasamos al simbólico. Entonces, las alas están representando las sefirot superiores del árbol de la vida, que es la sabiduría, la Jodma, la Bina, que es el entendimiento, y también el Keter.
Entonces está hablando aquí de los niveles de la Torá, ¿sí? En Apocalipsis 4, 6, 8 y en Ezequiel 1, 10 nos va a hablar de los 4 seres vivientes. Vamos a mirar acá. Empecemos con Ezequiel, capítulo 4, versículo 6 al 8. Dice así: y después, cuando hayas cumplido esto, tienes que acostarte sobre tu lado derecho y cargar con la iniquidad de la casa de Yehudá. Espere, no, este no es. Esta no es. Ezequiel 1:10, disculpen. Ezequiel 1:10. Me había pasado al 4. Ezequiel 1:10. Ok. Dice así: en cuanto a la apariencia de sus caras, tenían caras humanas. Al frente, cada uno de los 4 tenía cara de león en la derecha. Aquí vemos el nivel Drach. Cada uno tenía cara de toro, el nivel Pesha. Izquierda, y cada uno de los 4 tenía cara de águila hacia atrás. Está hablando de los 4 seres vivientes que tenían 4 caras. Así eran sus caras. En cuanto a sus alas, cada uno tenía 2 que se extendían hacia arriba y se juntaban con las de los otros, y 2 más que cubrían sus cuerpos. Bueno, en el libro de Apocalipsis también nos va a revelar, el libro de Revelación, en el capítulo 4, pasos 6, 8. Dice así: delante del trono había lo que lucía como un mar de vidrio, transparente como el cristal. En el centro, alrededor del trono, 4 seres vivientes cubiertos de ojos por delante y por detrás. El primer ser viviente era como un león, nivel de Rash. El segundo ser viviente como un buey, el tercer ser viviente como un rostro que parecía humano, y el cuarto ser viviente como un águila volando. En el libro de Shemot 19, versículo 3-4 dice: y Moshe subió a Hashem, y Yahweh lo llamó desde el monte diciendo. Entonces, este fue el camino que hizo Moshe desde el nivel literal, Remeterás, hasta el nivel Sob, es ascender la montaña. En un mar representaría ir a lo más profundo. Así dirás a la casa de Jacob, al pueblo de Israel, y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre las alas del águila, el nivel Sob, y os he traído a mí. Y Moshe subió a Yahweh, y Yahweh lo llamó desde el monte. Para poder entrar en comunicación directa con el Eterno, con Hashem, debemos llegar al nivel Sob, al nivel de la revelación, el nivel más profundo. Este es un nivel que se alcanza a través de un proceso que se llama Teshuvah y Tikkun. Es un proceso de rectificación, de arrepentimiento, es un proceso de midbe, de inmersión en agua, de reconocer a Mashiach, de conocer las instrucciones de la Torá, de ponerlas en práctica, de hacer un proceso de santidad, de sadik, de darse de acá a los pobres, al huérfano, a la viuda, de darse de acá a quien te enseña, a quien te guía en el camino. Es decir, todas las instrucciones, todos los estatutos, todos los misbot, todos los huk que están en la Torah, pues hay que cumplirlos para poder hacer este proceso. Este es un proceso que no solamente tiene que ver con estudiar la Torah, porque hay que estudiarla, hay que estudiar mucho. Hay que orar, hay que hacer tefilá, hay que doblar rodilla y pedir al Eterno que abra nuestros ojos interiores, que abra nuestra conciencia, pedirle al Eterno, en el nombre de Yahshua Mashiach, que nos dé su espíritu de santidad para que nosotros podamos alcanzar esos niveles profundos y hacernos realmente hombres sabios, mujeres sabias, y restablecer el reino, el Adán original dentro de nosotros. Entonces, cuando Moshe llega arriba, el Eterno le entrega la Torá. El Matán Torá es el regalo de la Torá, la Ketubá, ese compromiso matrimonial, este contrato matrimonial con el pueblo de Israel. En el libro de Yazar, capítulo 82, 6, 8 dice: y en el tercer mes de la salida de los hijos de Israel de Misraim, en el sexto día, en un moed de Hashavot, fue entregada la Torá. Yahweh le dio a Israel los 10 mandamientos, son los 10 fundamentos, ¿no? Cada uno representa una de las 10 sefirot que están en el árbol de la vida, o los frutos del árbol de la vida también se les conoce.
Los sefirot se conoce como los clip o los kilin. Son cuencos, son recipientes, son cántaros. Son recipientes dimensionales donde se porta la luz, el espíritu de santidad del Eterno. Y todo Israel oyó esos mandamientos y todo Israel se regocijó extremadamente en Yahweh ese día. El pueblo de Israel había sido preparado durante 90 días, durante 3 meses, para recibir la Torá, ¿sí? Y fue precisamente en el día 50 que recibe la Torá. Esos 49 días representan la cuenta del hombre, representa todo el proceso de rectificación de todas las sefirot, ¿no? Porque las sefirot que se rectifican son 7, que se conoce como el Eir Sentim, son 6 más el Malhut, y entonces son 7 por 7, porque cada sefirot, como vimos en la cuenta del Homer, tiene incluidas las otras 6 sefirot. Dice así: y la gloria de Yahweh descansó sobre el monte del Sinai, y él llamó a Moshe, y Moshe vino en el medio de una nube y ascendió a la montaña. Ahí estuvo 40 días y 40 noches bajo la tutoría del Eterno, así como estuvo el pueblo de Israel 40 años, así como estuvo Yahshua Moshe en el desierto 40 días y 40 noches, también haciendo ayuno, porque Moshe también hizo ayuno para entrar a la presencia del Eterno y recibir la Torá de manos del Eterno. En el libro de Shemot o Éxodo, capítulo 21, pues ahí está compilado los 10 fundamentos del Eterno. Los mandamientos de la Torá son 613, 248 mandamientos son positivos, es decir, harás. Tiene que ver con los 248 entre órganos y huesos del cuerpo. Y los 365 mandamientos negativos, es decir, no harás, tiene que ver con los nervios del cuerpo humano. Ahí están los 613 mandamientos o misbot de la Torá. Es decir, que cada mandamiento tiene que ver con una parte estructural de nuestro cuerpo físico, pero también con el alma, ¿no? El cuerpo físico es una extensión en esta dimensión de lo que es el alma. Vemos entonces aquí desde la sabiduría profunda, de la Hodman Istaraj, desde la sabiduría oculta, como dice Romanos 16:25. Ahora a Yahweh, quien los puede fortalecer de acuerdo a mis buenas noticias, en armonía con la revelación de la verdad secreta, que es la proclamación de Yahshua Mashiach, mantenía en silencio por siglos y siglos. Por siglos y siglos estuvo mantenido en silencio este profundo conocimiento que solamente se entregaba de sabios, de rabinos o de moré, maestros, a sus discípulos, pero que no era conocido generalmente. Jeremías 33:3 dice: y así dice Yahweh el Hacedor, Adonai quien formó al universo para seguir dirigiéndolo, Adonai es su nombre. Clama a mí y yo te responderé y te diré grandes cosas, cosas escondidas de las cuales tú no tienes conocimiento. En el libro de Yacer, capítulo 82:11 dice: y al término de 40 días y 40 noches, cuando Yahweh había terminado de hablar con Moshe sobre el monte del Sinai, entonces Adonai dio a Moshe las tablas de piedra escritas con el dedo del Todopoderoso. Aquí vamos a ver las tablas escritas, que son los 10 sefirots, ¿sí? Ya estamos entrando a ver lo que es el árbol de la vida. El árbol de la vida es la última clase de este proceso, de este primer proceso de estudios, pero ya empezamos a verlas en estas primeras clases iniciales, porque cuando lleguemos allá ustedes tienen ya tener un conocimiento básico de lo que es el árbol de la vida, de lo que es la estructura genética, física, de las 4 bases nitrogenadas, y ahí está el nombre del Yud-Hei-Vah-Hei, de la base genética del Adán, pero también desde la estructura del alma humana, ¿sí? Y de cómo esta estructura también está en todas las cosas del universo, está en los soles, en los planetas, en las plantas, en los animales. Y en nosotros, pues dentro de la estructura hay unas activaciones, unos códigos activados que permiten que nosotros seamos diferentes al resto de las plantas o los animales, en este caso en la parte mental. Entonces vimos cómo el Adán Canón es el hombre primigenio, el Adán Rishon, el hombre original, ¿sí? Tiene que ver con el nivel más alto de la montaña que subió Moshe, que es la Yehidá. Tiene que ver con la Sefirá de Keter, que es la corona que está acá, donde estoy señalando con el cursor. El segundo nivel de la Silú, aquí ya se dan las emanaciones del Eterno, se conoce como la Hayah, que es el cuarto nivel del alma.
está relacionada con la Jotma, que significa sabiduría, sabiduría. Está acá a la derecha, ¿sí? En las alas, porque estas son las alas que estábamos hablando ahorita del Salmo. Luego vemos el Bereyah, que es la creación. Está la Neshama, que tiene que ver con la inteligencia humana. Esta representa la Binah, está al lado izquierdo del árbol, en la columna izquierda, la columna femenina. Y esta tiene que ver con el entendimiento. Luego está la Yesirah, que es la formación, es el Ruach. El Ruach es el espíritu del hombre, donde están las emociones. Y las emociones tienen que ver con el Eir Sampin, que son estas 6 sefirot, ¿sí? Entonces vemos como aquí podemos encontrar a Gesef, aquí Geburah, aquí encontramos a Tiferet, aquí están Netzach, Hod y Yesod. Aquí están las 6 sefirot que tienen que ver con las emociones. Y por último tenemos el Malhut, que es el reino físico, el cuerpo físico, que es el Asiyah, la acción, y se conoce como Nefesh. Nefesh es el nivel más básico, también se conoce como Guf, al cuerpo físico. Entonces este es el reino material. Pero en sí nosotros nos vamos a enfocar en el trabajo del Eir Sampin, de estas 6 sefirot, que fue donde se resquebrajaron las vasijas, en la caída de Adán cuando salió del paraíso, para poder restaurar el cuerpo y poder recibir las emanaciones del Eterno a través de Binah, a través de Jotma, de la sabiduría, y del Keter, la corona de la vida eterna, la que Yeshua prometió que recibirían los altos del Altísimo, la corona de la vida eterna. Entonces, de esto se trata, subir la montaña para recibir la Torah. Cuando subamos la montaña, recibiremos totalmente reestructurada la Torah dentro de nosotros, esa Torah que está escrita en nuestro corazón, esas leyes que están puestas en nuestra mente, ¿sí? De esto hablaba el profeta Jeremías, el profeta Ezequiel, de todo esto hablaban los profetas, los discípulos de Yeshua y Yeshua mismo, ¿sí? Esto es lo que está hablando el libro de Revelación. Y por eso ahorita se está cumpliendo el libro de Apocalipsis en ese tiempo de señales, de guerras y rumores de guerras, de próximos a un Armagedón, que se va a dar en el Medio Oriente, donde va a involucrar a las grandes potencias del mundo, donde Israel va a estar involucrado. Se entrega este conocimiento que ha sido mantenido en silencio por siglos y siglos, y que fue proclamado por Yeshua Mashiach para la redención de todo su pueblo disperso y del pueblo de Israel. Bueno, hasta acá la clase del día de hoy. Era corto lo que faltaba para completar con respecto a la clase pasada. Abro los micrófonos de pronto para alguna pregunta. La hermana Ruth. Por ahora no. Hice información para hacer que sería un solo momento. ¿Puede hablar un poquito más duro que no le escuché, por favor? Abra el micrófono. Por ahora no tengo preguntas porque es mucha información para hacer que sería un momento. No, la verdad no le escuché bien. ¿Por qué no me escribe aquí por el chat para ver qué me está diciendo? ¿Me oye, mamá? Ahora sí le escucho. Ok, es que tenía un altavoz. Que digo que mucha información por ahora para ser digerida y establecer una pregunta. ¿Algún aporte? No, pues es maravilloso empezar a conocer el árbol de la vida y entender esos niveles desde lo simbólico que aparece en muchos otros pasajes. Entender qué es un águila, qué significa de pronto el cordero. Esto es bastante nutriente para el alma. Ok, Baruch Hashem. Bueno, por acá me mandó un mensaje a Juan Rocío que me tocaba retirarse por un momento y que muchas gracias, que espera que le mande por el correo la charla, la conferencia. Bueno, sí, como usted dice, hermana Milena, tiene razón, hay bastante información, es bastante profundo, pero bueno, ya estamos avanzando, ya estamos enfocándonos dentro de esta sabiduría profunda, vamos conociendo los elementos necesarios
para hacer ese proceso de rectificación. Y estamos invitamos pues a todos los hermanos y hermanas de la Yeshiva, Jamenorá, para que participen de las próximas clases. Ya vamos a entrar a las clases de la primera y segunda venida de Mashiach, que representa ese propósito de la venida de Mashiach a la tierra para esa restauración de la humanidad, del pueblo israelí de la humanidad. Bueno, ya se me va a acabar aquí el tiempo. Al aire vamos a hacer una oración, entonces para despedirnos. Amén. Muchas gracias, toda Rabat. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Toda Rabá vino Marquino, Beshe Yahshua Mashiach, por permitirnos reunirnos esta noche y recibir esta sabiduría profunda, bendito seas, para la gloria de tu reino, de tu nombre Kadosh. Te pedimos de corazón que nos guardes esta noche, que nos abraces con tu presencia, con tu Shekinah, con la Ruach HaKadosh. Llénanos con ese espíritu de santidad, Padre, para que tu sabiduría ilumine nuestra mente, nuestra alma. Bendito seas. Shalom para todas nuestras familias y para toda la comunidad de la Yeshiva Jamenorá y a toda la comunidad de Israel dispersa en las naciones y en Eres Israel a nuestros hermanos Yehudí. Padre Santo, la gloria y la honra es para ti. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Amén. Amén. Bueno, Gracias. shalom, Leila Tov. Laila.